What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, dando referencias y hablando de verdades que no solamente son prácticas, sino son aplicables a nuestro día a día de la porción de la Biblia que estamos leyendo. El día de hoy estamos en el Evangelio, en el libro de Mateo. Estamos en los capítulos 5, 6, 7 y 8 de Mateo, así que ya te la sabes. Si aún no has leído, ponle pausa al video, lee, busca tus referencias, deja que Dios te hable y luego regresa al video. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso, solamente damos contexto, hacemos referencia a algunos versos y hablamos de estas verdades que podemos aplicar en nuestro día a día. Bueno, asumo que ya regresaste y vamos a darle con todo. El día de hoy nuevamente estamos en Mateo 5 al 8 y en Mateo 5 al 8 Jesús cambia las reglas del juego. Él no solamente va a hablar del estándar, sino va a elevar el estándar del cómo tú y yo, como seguidores de Cristo, debemos de vivir. Él nos va a llamar a vivir con justicia, que va más allá de la apariencia, y va a hablar acerca de las bienaventuranzas y va a hablar acerca del cómo tú y yo debemos de orar. En realidad ahí vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en las bienaventuranzas, en el sermón del monte, en el famosísimo sermón que para mí es el mejor sermón, el más famoso y mi favorito, y vamos a hablar de la manera que tú y yo deberíamos de estar orando en nuestra oración habitual. Bueno, vamos a ver que en el capítulo 5 va a iniciar con las bienaventuranzas. Mateo 5 del verso 3 al verso 12 nos habla acerca de las bienaventuranzas. ¿Y esto qué realmente es? Bueno, vas a ver que exalta a los pobres, a los mansos y a los humildes de corazón. Y vas a ver que las personas que el mundo ignora, Jesús quiere atraerlas. Las personas que el mundo socava, Jesús quiere atraerlas a Él. ¿Por qué? Porque se trata de ser humildes, se trata de ser mansos, se trata de ser siervos. Y en realidad eso es lo que son las bienaventuranzas. Tal vez en tu versión vas a estudiar o vas a leer que dice dichosos. En otras versiones vas a ver que dice bienaventurado es. Para darte un ejemplo, dichosos los pobres en espíritu. En otras versiones va a decir, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos, bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque Él los llevará a ver a Dios. Entonces vamos a prácticamente ver dichoso, bienaventurado. Es algo que, bueno, es bueno resaltar por si estás en otra versión. También vamos a ver que vamos a ver a Jesús en un monte y predicar, dar un sermón. Ahora, Jesús da el sermón del monte redefiniendo la ley, reinterpretando la ley. Ahora, el sermón del monte no es solo un discurso bonito, no solamente es un discurso bien detallado, no es solamente un discurso pensado, sino es un manifiesto radical que reinventa todo lo que el mundo valora. Es decir, si quieres hablar acerca de contracultura, en realidad esta es la porción de la escritura que lo hace. Esta es la manera magistral de la cual Jesús lo va a hacer. Va a decir, ok, chido, te alzas el cuello con tu ley, elevo el estándar. Te alzas el cuello con decir, yo obedezco, porque esta verdad existe. Dios no solamente quiere que le obedezcamos, sino Él quiere que sí, Él busca nuestra obediencia, pero más allá de nuestra obediencia, Él busca nuestra transformación
en nuestro corazón y en nuestras mentes. Porque muchos dicen, bueno, es que no me acuesto con otra, bueno, es que no hago esto, bueno, es que no ando haciendo esto, pero ¿qué es lo que hace Jesús? Él lo lleva a otro nivel. Oye, Josh, pero es que yo no ando matando a quien odio. No, pero deseas el mal sobre eso y dice, hey, si no has matado, qué bueno, pero si has deseado el mal sobre una persona, no has perdonado a esa persona, es como si realmente lo hubieras matado. Ay, oye, no me ando acostando con otra. Ok, chido, qué bueno que sabes respetar a tu mujer, pero si has visto a la mujer de tu prójimo y la has codiciado, es decir, si has visto a una muchacha o a un muchacho y dices, man, ¿cómo quiero a esa persona? Tú estando casado, ya has fornicado en tu corazón y en tu mente. Y no solamente si estás casado, si estás viviendo en soltería, oye, Dios nos llama a vivir una vida en santidad, una vida pura. Y si lo estás viendo con tu mente y estás pensando con tu corazón, oye, lo estás haciendo. Entonces vas a ver que Jesús eleva el estándar. Ahora, algo muy interesante en el contraste y en el contexto del verso 1 a comparación al otro evangelio que es Lucas, vas a ver que en uno dice que sube a la montaña, sube a una llanura, y vas a ver que Lucas dice que baja. Entonces aquí la pregunta que surge es, oye, ¿la escritura en realidad se está contradiciendo? Vas a ver que nuevamente, a diferencia de Lucas, Mateo lo describe que sube a un monte y Lucas lo describe que baja a una llanura. Así que la pregunta que surge es la siguiente: ¿o es monte que sube o es llanura a la que baja? Mateo sitúa a Jesús en un monte para mostrarlo como el nuevo Moisés, dando la ley como en el Sinaí. Recuerda, la palabra de Dios no solamente nos habla por verso, sino también la palabra de Dios nos habla a través de simbolismos y a través de imágenes. Dios quiere pintarnos una imagen. Es por eso que en nuestras vidas se presenta como el buen pastor, porque nos quiere pastorear en lugares de delicados pastos. Es una imagen hermosa. Entonces, recuerda, la palabra de Dios nos habla a través de imagen, a través de símbolos y a través de palabra. Entonces, si recuerdas al Antiguo Testamento, ¿dónde se escribió la ley? Se escribió en tabletas, ¿verdad? Se escribió en la roca. ¿En dónde necesariamente? ¿A través de quién necesariamente? A través de Moisés en el monte Sinaí. Entonces lo que realmente el escritor, que es Mateo, nos está tratando de pintar, de decir, hey, aquí viene quien no solamente es la ley, sino quien cumplirá la ley. Entonces, si notas y te percatas del contexto, no es que la escritura se está contradiciendo, porque recuerda, Lucas le escribe a los gentiles, mientras que Mateo le escribe a los judíos. Y esto es muy interesante. Aquí es donde muchos se cuelgan diciendo que las escrituras se contradicen, pero debemos de recordar que a Dios le gusta pintarnos imágenes y hablarnos más allá de los versos. Hoy en día muchos intentan armonizar los 4 evangelios, pero aquí está el punto. Para nosotros como occidentales, la verdad se trata de hechos concretos, como si verdad y hechos fueran lo mismo. Te digo lo contrario, la verdad y los hechos son cosas muy distintas, verdad y hechos, pero en nuestra manera de pensar acá en el occidente lo confundimos, pensamos que vienen de la mano, pensamos que son lo mismo. Mientras tanto, en la mente oriental, la verdad no depende solo de los hechos, sino del significado teológico que transmite un símbolo. Es decir, va más allá del hecho, sino va más allá a lo que simboliza el momento y lo que está pasando. Y si te pones a estudiar la palabra de Dios de esa manera, te percatas de cuán profunda, cuán bella y cuán descriptiva es, que aquí el escritor nos está diciendo, aquí viene no solamente quien va a cumplir la ley,
sino quien es la ley. Y tal vez esto me apasiona, tal vez a mí se me hace muy chido, se me hace increíble, pero man, qué padre, qué buena es la palabra de Dios, que en efecto no se contradice. Debemos de recordar que las escrituras no solo hablan a través de palabras escritas, sino también acerca de imágenes y habla más allá de los versos y más allá de los versos que lo que simboliza. Recuerda eso. Entonces quiero hacer una referencia rápida. Vamos a ir a capítulo 5, verso 17. Dice: no piensen que he venido a anular la ley. No pienses que he venido a poner otra ley, dice Jesús. No pienses que me han mandado a borrar el pasado y a crear el futuro. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Man, oh man, ¿a qué hace referencia esto? A que el cumplimiento solo viene a través de la persona que es Jesús. Jesús no vino a borrar la ley, sino vino a cumplirla, a transformar nuestros corazones. Eso es a lo que vino Jesús. Él no vino para que lo sirvieran, sino Él vino para servirnos a nosotros. Mi mente explota, ¿verdad? Me fascina la palabra de Dios. Este sermón no se trata en realidad de reglas, no se trata de decir, vaya, qué difícil es ser un cristiano, sino se trata de una justicia interna que supere la religiosidad externa de nosotros. Ay, porque muchas de las veces nos alzamos el cuello, nuevamente, muchas de las veces presumimos de cuán religiosos somos y de lo poco que hemos sido transformados. Él no vino nuevamente a imponer reglas, sino vino a darnos una justicia interna que supere la manera religiosa de vivir. La palabra griega para cumplir, vas a ver que Jesús, que Mateo dice, él vino a cumplir. La palabra griega para cumplir es plero, que conecta el ministerio de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Esto lo vamos a ver 3 veces, si no me equivoco, lo vamos a ver en Mateo capítulo 4, verso 7, Mateo capítulo 4, verso 10 y se me perdió el otro. Mateo 4, capítulo 4 y también en capítulo 2, en el verso 15, dice, donde pareció hasta la muerte de Herodes, de este modo se cumplió lo que el Señor había hecho. Así que vamos a ver que Mateo centra su manera de escribir, centra su punto de vista del ministerio de Jesús, del evangelio de Jesús, a la profecía y al cumplimiento de la palabra, al cumplimiento de la profecía, al cumplimiento, ¿quién es? Nuevamente, dilo conmigo, así es, Jesús. Déjame leer un poquito más mis notas, sé que tengo más. Jesús da 6 declaraciones que han oído que se dijo, mostrando que su autoridad como el dador y como el cumplidor de la ley. Esa es la referencia que quiero hacer. En Mateo capítulo 5, verso 21 dice, ustedes han oído. En Mateo capítulo 5, verso 27, número 2, ustedes han oído que se dijo. Mateo 5, verso 31, se ha dicho. Número 3, 33, verso 33, también han oído que se dijo. Número 4, número 5, dice, ustedes han oído que se dijo. Y en el verso 43 del capítulo 5 dice, ustedes han oído que se dijo, mostrando su autoridad como el dador y como el cumplidor. Es decir, yo soy la ley y yo vine a cumplir la ley, y vamos a reinterpretar esto juntos, ¿ok? Este sermón es un eco en realidad de la ley de Moisés, es un eco de la ley, es un eco del Torá que introduce un nuevo pacto, porque Él es quien cumple y en Él se cumple la ley. Nuevamente, esta frase me fascina, anótala. Vamos a saltarnos un poquito rápido al
capítulo 8 y vamos a leer el verso 16. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados con una sola palabra, expulsó a los espíritus, sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. El cumplimiento solo viene en la persona de Jesús. Mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿estás en lo que será cumplido o estás fuera de lo que no será cumplido? Si quieres que sea cumplido, asegúrate de estar dentro de Jesús. Asegúrate que Jesús esté en ti. Vamos a ir al capítulo 6 y vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la oración. Recuerda, la oración es quien mantiene vivo la llenura del Espíritu. La oración es quien abre los cielos y derrama bendiciones sobre nosotros. La oración es quien realmente nos conecta en relación. La oración no es todo, en pocas palabras. La oración no es todo. Y aquí vamos a ver al mejor maestro de todo el tiempo explicarnos el cómo orar. Por supuesto que estoy hablando acerca del Padre Nuestro y lo vamos a desmoronar. Lo vamos a deducir juntos. Primero te lo voy a leer y luego te voy a dar 5 maneras del cómo debes de orar. Dice, ustedes deben de orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hasta aquí llega mi versión, en la versión Reina Valera 1960, que es mi favorita. Dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a deducirlo. Número 1, de la manera que debes de orar. Antes de orar, siempre debes de orar primero con acción de agradecimiento, con acción de gracia. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, antes de llegar con una petición, antes de llegar con una queja, antes de hacerte el pobrecito, debes de decir, gracias, Padre mío, santificado sea tu nombre. Debemos de abordar la oración primero en acción de gracias. ¿Por qué? Porque verás que muchas de las veces cuando tienes acción de gracia, cuando estás en agradecimiento, tus problemas se te olvidan. Porque el agradecimiento, la gratitud abre puertas. Número 2. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Mi primera petición no debe de ser lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. Hágase tu voluntad. En mi oración, antes de yo traerle una petición a Dios, quiero asegurarme de decir, Padre mío, que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que tú quieres hacer en mí. Número 3 dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos lo que necesitamos, no lo que queremos. Padre, por favor, dame lo que yo necesito y no lo que yo quiero, porque pueda que lo que yo quiero traiga destrucción a lo que verdaderamente necesito. Número 4, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Es decir, ya debemos de haber perdonado a quienes han pecado en contra de nosotros. En nuestra oración ya está dado por hecho que el perdón es la manera que nosotros como cristianos seguidores de Cristo vivimos. Número 5, perdón por hacer este video un poco largo, dice, ya no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos del mal. ¿Por qué? Porque el diablo está como feroz, como león, feroz, rugiente, esperando a quien devorar. Y asegúrate de siempre orar, líbrame de ese mal. ¿Por qué? Porque tal vez mi espíritu y mi carne es débil, pero tu espíritu en mí es fuerte. Y termina con esto, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos. Amén.
Men. Ese vemos en el capítulo 6. Y vamos a entrar a verdades, nuestras verdades que son prácticas y aplicables. El Padre Nuestro nos enseña el poner el reino primero en lugar de nuestras peticiones. Número 2, la verdadera justicia empieza en el corazón. No se trata solamente de evitar el pecado, sino de desear la santidad en nosotros. Número 3, Dios nos llama a la humildad en la oración, en el ayuno y las ofrendas. ¿Quieres ser una persona verdaderamente humilde? No se trata de cómo vives, sino se trata de cómo das. Luego explico eso un poco más. Y tenemos que entender esto. En estos 4 capítulos, Jesús no baja el estándar, Él eleva el estándar, pero también nos dio al Espíritu para ayudarnos a vivir esta vida radical. El Sermón del Monte sigue siendo un llamado a vivir una manera contracultura. Nos vemos el día de mañana en los siguientes 4 capítulos, 9, 10, 11 y 12. Dios te bendiga. Gracias por estar en este caminar de un año junto conmigo. Dale like, deja tu comentario, dime en qué me equivoqué o dime en qué estás conmigo. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.